de hoy hablando sobre trauma pediátrico. Como introducción vamos a decir que el trauma es la causa más frecuente de muerte y de incapacidad en la edad pediátrica. Estas primeras líneas nos muestran de que el manejo del paciente pediátrico traumatizado tiene que ser de mucho cuidado. Si tomamos en cuenta esta afirmación, que la causa más frecuente de muerte y de incapacidad en la edad pediátrica es el trauma, entonces tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de los pacientes traumatizados. Y para hacer este manejo, tenemos que ponernos en nuestra vida de estudiantes, en las materias ya avanzadas, para que podamos manejar su medio interno, recordar su anatomía en la parte pediátrica y recordar la habilidad que tienen estos niños cuando sufren un trauma. Peor aún, si ellos no saben expresar lo que sienten. Es el problema de salud más serio en niños y adultos jóvenes. La mayoría de las muertes en la infancia son por accidente automovilístico. Le siguen los ahogamientos, descuido de los padres en las piscinas, incendios en el hogar y homicidio. Y eso de homicidio está creciendo mucho en nuestro país. Como introducción seguimos en el niño. Todos los siguientes deben considerarse lesionados. Todos los sistemas, deben considerarse lesionados hasta que se demuestre lo contrario. El manejo del paciente traumatizado pediátrico es el mismo que del adulto. Y entonces, como siempre hemos dicho en las clases, nuestro alto índice de sospecha tiene que activarse inmediatamente estemos frente a un niño traumatizado. Los niños con lesiones multisistémicas pueden deteriorarse rápidamente y desarrollar complicaciones graves. Aquí sí, tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de su vía aérea. Estos pacientes deben ser trasladados rápidamente a hospitales capaces de manejar niños con lesiones multisistémicas, pero siempre cumpliendo las 3E del manejo inicial del paciente traumatizado. Etiquetar, estabilizar y evacuar. Tamaño y forma que tienen los niños en su aparato, órgano y sistema. Debido al tamaño pequeño del niño y a la cabeza más grande, el impacto produce lesiones de múltiples órganos. Recordando un poquito de anatomía, los huesos no están calcificados completamente y son más flexibles. Por eso que las fracturas, por ejemplo, costales, en los niños es muy poco probable. Pero los órganos internos pueden estar lesionados sin que existan fracturas. Por eso, no nos olvidemos de la materia de cirugía 1, el diagnóstico en cirugía. Pucha, yo soy fanático de repetir esto, el alto índice de sospecha y el diagnóstico topográfico, anatómico y sindromático. Miren, con esas tres cosas, más nuestro alto índice de sospecha, vamos con seguridad, chicos, a hacer un buen diagnóstico y por ende un muy buen tratamiento de esos niños que atendamos. Introducción, seguimos.
Área de superficie corporal. El niño tiene volumen corporal pequeño, por eso las pérdidas de calor es más grande y se pueden desarrollar hipotermia más rápido. El niño traumatizado debe recibir atención por un psicólogo, porque el trauma psicológico a veces es mayor que el trauma propiamente dicho que sufrió este paciente. Hemos dicho que el ABCDE es igual para el adulto que para el niño. Entonces seguimos el mismo orden. Le damos la misma importancia. Y cuando hablemos de vía, hablemos de dos vías, de vía aérea, de vía periférica. Pero aquí se va a modificar un poquito la vía periférica, ya lo vamos a hablar. Y de sondas. Por naturaleza, el estómago del niño siempre está lleno de aire. Entonces, los riesgos de broncoaspiración son mayores. Y la sonda urinaria, si bien no es prioridad, pero también es importante. Entonces, el ABCD es la misma que para el adulto. Y la vía aérea es la primera prioridad en el niño. Miren ustedes, la incapacidad para establecer vía aérea permeable y la falta de oxigenación y ventilación es la causa más frecuente de paro cardíaco en un niño. La incapacidad para establecer vía aérea y la falta de oxigenación y ventilación es la causa más frecuente de paro cardíaco en los niños. El niño tiene desproporción entre la cabeza y la parte media de la cara. ¿Por qué? Fíjense, la lengua y las amígdalas son grandes en relación a la cavidad oral, por lo que hace difícil la visualización de la laringe. Por tanto, el manejo de la vía aérea en el niño es complejo. Aquí tenemos un algoritmo para el manejo de la vía aérea en pacientes o niños conscientes e inconscientes. Si de por sí el niño, cuando ve a una persona desconocida que no sea la mamá o el papá, está irritable, está inquieto, y la irritabilidad en un paciente traumatizado significa gravedad. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado en el manejo. No vamos a saber si el niño está llorando, irritable, inquieto por su trauma o porque no está la mamá al lado. Entonces, en el niño consciente, ¿cómo manejamos la vía aérea? Levantar el mentón sin hiperextender el cuello para no producir una lesión de columna cervical. Posición del olfateo, levantando el mentón, es el niño como si estuviera olfateando con la naricita para arriba. Eliminar secreciones y detritos o cuerpos extraños que hayan en boca y orofaringe, lo primero. Difícil por la macroglosia que tiene. Y administrar oxígeno suplementario que de por sí el niño no acepta, no tolera una bigotera. Entonces es mejor utilizar una máscara. En el niño inconsciente tenemos 3 pasos que cuidar. Primero, colocar la cánula orofaringea y esta, contraria a la que habitualmente ustedes han aprendido en anestesio de cómo se debe colocar una cánula orofaringea, se pone siempre la curvatura para arriba y después se lo da vuelta y se lo coloca hacia la orofaringe. En el niño no. Se lo coloca directamente con la curvatura para abajo para no producir rotación. ¿Por qué? Porque esa rotación puede producir náusea y vómito en el niño y teniendo una vía aérea desprotegida, seguro que va a broncoaspirar. Por eso que se la hace directamente
sin darle la vuelta. El siguiente paso, el tubo orotraqueal si es necesario. Y ese tubo orotraqueal tiene que ser sin el balón, no tiene que tener balón, sin el CAF, que ustedes les han enseñado en anestesiología. ¿Por qué? Porque ese CAF va a producir muy rápido necrosis de la tráquea. No se olviden que la tráquea del niño es muy cartilaginosa, es muy blanda. Entonces hacen rápidamente por decúbito del balón o del CAF, del tubo, hacen isquemia pronto. Y después, o en este tiempo del tubo orotraqueal, tenemos que hacer la famosa intubación de secuencia rápida. Buscar el tubo adecuado, el tamaño, el grosor, el diámetro. Se dice que generalmente el tubo orotraqueal para una persona es el grosor de su dedo meñique. Entonces ese sería el tubo que tendría que poner este niño. Si el niño está inconsciente y hay dificultad para la intubación orotraqueal, hagamos la cricotiroidotomía, que puede ser por punción o quirúrgica. La quirúrgica es generalmente recomendada para niños mayores de 11 años y lo puede hacer el cirujano pediatra o el pediatra o el cirujano que esté de turno, que tenga conocimiento de cómo hacer una traqueostomía o una cricotiroidotomía, por el riesgo de lesiones de órganos de estructuras vecinas, empezando por la tiroides. Una vez que se haga la cricotiroidotomía o la traqueostomía en estos niños, por punción o quirúrgica, hay que ventilar durante 30 a 45 minutos. Pero hay que tener mucho cuidado con la hipercapnia que pueda producirse. Entonces las ventilaciones tienen que ser acorde a la edad del paciente. Ustedes producen una hiperinsuflación con el ambú y pueden producir lesiones alveolares, pueden reventar una lesión por vasopresión. ¿Cómo hacemos la intubación de secuencia rápida en estos niños? Primero, preoxigenar siempre. En anestesia lo primero que a uno le enseñan es poner la mascarilla y oxigenarlo. Y hay que sedarlo. Y ese paciente hay que secarle las secreciones. ¿Con qué? Con atropina, 0,1 a 0,5 miligramos. Una vez el paciente sedado hay que pensar si el paciente es hipovolémico o es normovolémico. Si es hipovolémico, utilizamos midazolam 0,1 miligramos por kilo peso. Ustedes saben que en pediatría todo es kilo peso. Y todos los pediatras parecen librecambistas, andan con su máquina de calcular. Si es normovolémico, hay que poner pentotal sódico o tiopental sódico, 4 a 5 miligramos kilo peso. Pero siempre hagamos la presión cricoidea, porque ese niño puede estar con estómago lleno y producir vómito y broncoaspiración. Hay que producir una parálisis del paciente, de los músculos, con succinilcolina. Si es menor a 10 kilos, 1 miligramo kilo peso. Si es mayor a 10, 2 miligramos kilo peso. Y se realiza la intubación. Una vez intubado el paciente hay que revisar si el tubo está bien colocado, si está en tráquea, ocultemos pulmones, ocultemos estómago si el aire no está entrando al estómago. Y una de las formas de ver que está bien intubado es que cuando el paciente está respirando, el tubo orotraqueal se humidifica. Entonces sabemos que estamos en tráquea. Y una vez el paciente intubado, recién liberar la presión que uno hace a nivel del cricoide. Ventilación, evaluación y tratamiento. Respiración y ventilación. La frecuencia respiratoria disminuye en el niño con la edad. Fíjense ustedes,
lactante 40 a 60 por minuto, en el niño mayor 20 por minuto. Y el volumen corriente va entre 7 y 10 ml kilo peso. Entonces esa es la frecuencia de respiración que le vamos a administrar. Tubo de toracostomía. En todos los pacientes que tengan un trauma de tórax y presenten neumotórax, hemotórax o hemoneumotórax, tiene que ser drenado igual que el adulto. Nada más que los tubos son pequeños. Incluso se puede colocar un fragmento de la sonda nasogástrica en vez de tubo, siempre y cuando el contenido sea neumotórax. Siempre hay que poner un tubo más gruesito que una sonda, pero las mismas referencias: segundo, quinto, séptimo. Trauma, siempre quinto. Circulación y choque, evaluación y tratamiento. A ver, ¿cómo vamos a reconocer si el paciente está en un shock hipovolémico? Como en el adulto, la primera manifestación es la taquicardia. O si tocamos el pulso, se llama taquisfigmia. ¿Qué más va a haber? Disminución de la presión del pulso, más de 20 milímetros de mercurio. ¿Qué más? La piel va a estar marmórea, cianótica. Va a haber una disminución del estado de conciencia, el niño va a estar letárgico. Y va a haber, por supuesto, una disminución de la presión arterial. A ver, fijémonos en este slide. Taquicardia, disminución de la presión del pulso, piel marmórea, extremidades frías, disminución del estado de conciencia, disminución de la presión arterial. ¿Para qué? Para que sepamos si el tratamiento que estamos haciendo es adecuado, para que veamos si ese paciente está normal. Circulación. Resucitación con líquidos. Todo paciente con trauma tenemos que ser muy cautelosos en la administración del líquido para no producir un encharcamiento. El volumen sanguíneo en el niño es de 80 ml kilo peso. Y la reposición igual, la regla de los tres sueros y 1 sangre, pero según kilo peso siempre. Miren, la respuesta sistémica a la pérdida de sangre, igual que cuando hemos hablado en trauma abdominal, los grados de shock. Miremos en esto. ¿Cuál es la respuesta de cada órgano, aparato o sistema ante la pérdida de volumen en el niño? Sistema cardíaco. Cuando la pérdida es menor al 25%, o sea, primer grado de shock o grado 1. Pulso débil y taquicardia, porque el niño siempre tiene taquicardia. Cuando ha perdido más del 40%, entre 25 y 40 mejor, la taquicardia es notoria o la taquifigmia. Mayores de 45 hay hipotensión y bradicardia. ¿Qué pasa con el sistema nervioso central? El paciente con 25% de pérdida está letárgico, está irritable, está confundido. 25 y 40%, alteraciones del estado de conciencia. Y más de 45% del paciente está comatoso, que requiere ya intubación. En la piel está fría, está húmeda porque el paciente está sudoroso. 25 y 40% paciente se lo ve cianótico. Usted sabe que la cianosis es una manifestación tardía del problema respiratorio. El llenado capilar es lento. La piel mayor de 45 ya la piel es pálida y fría y con manchas marmóreas. En la parte renal hay disminución mínima de la diuresis entre 25%.
de 25 a 40 diuresis es mínima y en la de mayor de 45 hay anuria. Entonces, sondas. Es importante. Por esto es que les decía yo que tengan en cuenta el slide anterior. ¿Cómo vamos a saber que está normal ya el paciente? Porque hay una disminución de la frecuencia, porque estaba taquicárdico a 130 latidos o menos, que es lo normal de un niño. Ya la presión del pulso aumentó, los 20 milímetros que había perdido los recuperó. La piel era pálida, ahora está de color normal. La temperatura de las extremidades ya es normal, antes estaban frías. El estado de conciencia del niño que estaba letárgico mejoró. Aumento de la presión sistólica mayor a 80 milímetros y la diuresis de 1 a 2 ml hora. Entonces, si hemos visto el anterior slide, donde nos muestra cuáles son los signos de hipovolemia, hemos trabajado en eso, en recuperarlo, y aquí ya sabemos que lo que hemos hecho está bien, porque ha dado resultado, porque el paciente mejoró. Por eso es que les decía, tengan mucho cuidado y repetimos el slide anterior para llegar a esto, para saber que el paciente ya está normal. Circulación de choque. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo evaluamos? Evaluamos con lo que hemos dicho anteriormente. ¿Y cuál es el tratamiento para que mejore eso? 3 bolos de 20 ml de kilopeso de cristaloides por cada bolo. Y después bajamos a menos una vez que ya hubiéramos alcanzado la normovolemia. Pero después de 3 bolos de 20 ml, pasamos a poner glóbulos rojos, o sea, paquetes globulares, pero 10 ml kilopeso, o sea, la mitad de lo que utilizamos en suero, la mitad pasamos sangre. 3 bolos de cristaloide, 1 bolo de sangre. Mantenemos la regla del 3-1 que hemos dicho en los adultos. Un niño choqueado, como cualquier adulto también, hay un colapso vascular. Entonces, la vía central en el adulto y en el niño no tiene asidero, no tiene validez en el manejo del paciente traumatizado. Las vías periféricas son las mejores vías para poder reponer la volemia. Por eso dice en este cuadro, los accesos venosos profundos están contraindicados en la atención inicial, igual que en el adulto. ¿Por qué? Y más en el niño que en el adulto, porque un niño, ¿qué pasa? Hemos dicho que es un niño irritable, inquieto. Y tratar de poner una vía central en una persona que se está moviendo es un fracaso total. ¿Por qué? Porque podemos hacer un neumotórax, o sea, iatrogenia. Podemos pinchar el pulmón porque el niño se está moviendo. Entonces la vía periférica es la vía ideal. Nosotros en adultos, cuando hay un paciente choqueado, el sitio de elección para tomar una vía periférica de buen calibre es a nivel maleolar la safena. Usted en 2 minutos encuentra la safena a nivel del maleolo tibial. Ubica el tobillo 2 centímetros por encima, hace una incisión, yo por lo menos me gusta hacer transversal, y por debajito de la piel está la vena.
Entonces no demora ni 2 minutos y encuentra la vena, la canaliza y le pasa suero y puede pasarle 1 litro en 10 minutos. Estamos hablando de los adultos. En los niños hay que tener mucho cuidado con la hidratación, se encharcan más fácilmente. Si la vía venosa periférica no podemos lograrlo, la vía intraósea en niños menores de 6 años es fantástica. A nivel de la tuberosidad de la tibia, usted pone su gránula e hidrata al paciente. Pero en niños menores de 6 años. La reposición es rápida, es eficiente. Se dice que el líquido que llega a la cavidad intraósea o por vía intraósea en 20 segundos ya está en el corazón. Entonces, quiere decir que es una vía muy buena para hidratar. Para pasar cristaloides y sangre, no se deben colocar sustancias hipertónicas porque produce lesiones importantes en la corteza del hueso. No antiarrítmicos porque demoran más en llegar al corazón y pueden tener efectos trombóticos a nivel del hueso, de la irrigación ósea. ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo buscamos? Y esto, por ejemplo, de las vías venosas, es muy fácil hacerlo y eso ustedes tendrían que hacerlo en casos de emergencia, ¿verdad? Lamentablemente no podemos hacer muchas prácticas de este tipo. Hacemos venodización, fíjense ustedes, está a nivel del malleolo del tobillo. Si el paciente es inconsciente, no necesita ni siquiera anestesia local. Esas son las vías, la safena, la vena femoral, la vena subclavia y la vena yugular interna. Son las vías de acceso más fáciles en niños para la reposición de volumen. Si a nivel femoral, ¿qué tenemos que conocer? A ver, de anatomía, el famoso triángulo de Scarpa. A ese nivel hacen la incisión y van a encontrar la venota, la femoral. Cuando hacemos disección de la safena, por ejemplo, no podemos tenerlo más de 12 horas, porque toda la sustancia que usted le ponga por ahí, antibiótico, analgésico y todo, puede producir una lesión de su íntima y hacer después una tromboflebitis. Entonces, solamente para recuperar la volemia y ya cuando las venas de los otros lugares estén dilatadas, estén normales, entonces ya podemos hacer las vías que nosotros podamos hacer. En la evaluación de la circulación del shock, es importante valorar la diuresis, como en cualquier paciente. Neonato y lactante 2 ml kilo peso hora. Preescolar 1.5 ml kilo hora. Entonces, en base a esta regla, a esta norma, que nosotros vamos a tener que ver la diuresis en el niño para saber si está bien hidratado o no. Las sondas urinarias en los niños tienen que ser muy delgadas, hasta catéteres de aspiración se pueden poner, pero estos no tienen globo. Está contraindicado el globo. Sobre todo en niños que pesan menos de 15 años. Como hemos dicho que los niños pierden calor muy rápido, hay que tener mucho cuidado en su termorregulación. El ambiente tiene que estar caliente. Las soluciones intravenosas que se colocan también tienen que estar calentadas. Y el ambiente para que los gases inhalados estén calientes, porque la hipotermia
agrava el estado de shock de cualquier paciente, más aún en los extremos de la vida, en niños y ancianos. Traumas de tórax que representan el 8% de todas las lesiones en los pacientes pediátricos traumatizados. Más de 2/3 de los niños con trauma de tórax tienen otras lesiones asociadas por el tamaño del cuerpo. Nosotros no nos quedemos o no nos conformemos con que encontramos las lesiones identificadas en la revisión primaria que amenazan la vida del paciente. No nos quedemos con eso. Busquemos otras lesiones asociadas y va a depender mucho del tipo de trauma. La mayoría de las lesiones o de los traumas de tórax, las lesiones intratorácicas, son debidas a traumas cerrados, causados por accidentes automovilísticos. No se olviden que hemos dicho al principio que las fracturas costales son raras en los niños. ¿Por qué? Porque el tórax es muy elástico, las costillas. Lesiones frecuentes y lesiones poco frecuentes. Las lesiones frecuentes son las contusiones pulmonares. ¿Y cómo llegamos a eso? Con el alto índice de sospecha. Todo niño con trauma de tórax cerrado sospeche de una contusión pulmonar y por tanto tenga mucho cuidado en la administración de líquidos. Y lo confirmamos, el único método exacto de control que podemos tener para detectar contusión pulmonar es la tomografía. Contusiones pulmonares, hemorragias intrapulmonares, o sea, dentro del parénquima. ¿Por qué intrapulmonares y no en tórax? Por eso, porque las costillas son elásticas. Neumotórax es frecuente por la movilidad de las estructuras mediastinales. Las lesiones poco frecuentes, fracturas costales, rupturas diafragmáticas por la elasticidad misma del diafragma, transecciones de aorta, muy raro, rupturas traqueales, bronquiales mayores, tórax inestable, no hay porque no hay fractura, y contusiones cardíacas. Otra vez, diagnóstico topográfico, anatómico y sindromático. Y todo paciente con trauma de tórax requiere monitorización, o sea que pongan esos electrodos y los monitorizan para ver si no hay contusiones miocárdicas con alteración del segmento ST y sus laboratorios con las enzimas cardíacas. Trauma de abdomen, lo que yo les acababa de decir hace ratito. Los traumas de abdomen son debidos a traumas cerrados causados por accidentes automovilísticos o caídas. ¿Por qué? Porque siempre los niños tienen estómago lleno de aire, siempre está lleno, o leche o aire. ¿Qué hacemos ante un niño con trauma abdominal? Evaluación. Evaluación. Utilizamos los métodos auxiliares de diagnóstico que son la tomografía, el lavado peritoneal y la ecografía o FAS. Y cuando veamos a estos pacientes con trauma abdominal, vemos si es tratamiento quirúrgico o no. Y ver qué órganos viscerales se pueden lesionar. Y el que mayormente se lesiona en el niño es el hígado, porque es de gran volumen. El tratamiento del trauma abdominal en el niño es muy cauteloso. Los cirujanos pediatras prefieren valorarlo, hacer expectación armada, reevaluarlo periódicamente para detectar tempranamente los cambios que pueda estar presentando. A veces las hemorragias se autolimitan
y a veces la hemorragia es pequeña. Y uno tiene que entrarse a una laparotomía para sacar 50 ml de sangre libre. Eso no justifica. Mayor va a ser el trauma quirúrgico que el trauma que el paciente tuvo. Por eso que a ellos les gusta observar por lo menos 6 a 8, algunos hasta 12 horas periódicamente para ver cambios y detección temprana de esos cambios y ver si realmente vale la pena entrar a operar o no. Hay que ver los tonos de la musculatura abdominal, pero el niño que está llorando siempre va a tener un tono de la pared abdominal muy duros. Entonces no se puede hacer una buena evaluación con estómago lleno, paciente llorando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mejorar eso? Descomprimir el estómago que está lleno de aire o de alimento con una sonda nasogástrica. Con un estómago vacío usted puede hacer una mejor evaluación, mejor palpación. Y lógicamente la sonda Foley. Auxiliares de diagnóstico, la tomografía sirve para identificar lesiones de órganos específicos. El trauma cerrado de abdomen con niño hemodinámicamente estable. No se debe transportar a tomografía a un paciente inestable, igual que en el adulto. Se puede hacer con contraste, siempre y cuando la función renal sea normal. Y siempre bajo sedación. Difícil es sacar una tomografía o una radiografía a un niño consciente, porque está muy irritable. A ver si nos acordamos del lavado peritoneal diagnóstico. Sirve para detectar hemorragias intraabdominales. En los adultos le poníamos un suero fisiológico Ringer, todo el suero. O por lo menos hasta que salga, si salía sangre no había necesidad de lavado peritoneal, ya era positivo. Aquí solamente se le coloca el Ringer lactato tibio, 10 ml kilo peso. Y tiene que ser muy bien controlado o realizado por un cirujano pediatra o un cirujano adulto en caso de las emergencias. Aunque ahora el lavado peritoneal ha pasado a segundo plano porque existe la ecografía. La ecografía es un método no invasivo, no es operador dependiente como la tomografía que tenemos que esperar que venga el radiólogo. La ultrasonografía lo hace cualquiera, lo hace el interno, el residente. Sirve para detectar colecciones intraabdominales. No importa, igual que en el adulto, que el líquido que hay en cavidad sea sangre, bilis, contenido intestinal o contenido de vejiga, o sea, orina. No interesa. Lo importante es que haya líquido. Y si el FAS o la ecografía de trauma nota la presencia de líquido intraabdominal quirúrgico, requiere una laparotomía. Vean la imagen. La parte de arriba donde está, pueden ver mi flechita que se mueve, es el hígado. Esta parte de abajo es el riñón. Y este es el famoso espacio de Morrison entre el hígado y el riñón. Normalmente este hígado y este riñón están juntos, están pegados. Donde este espacio no se ve, es un espacio virtual. Pero aquí hay una imagen hiperdensa, oscura. Y esto es líquido. Entonces nosotros decimos, hay líquido en el espacio de Morrison.
Y si hay líquido en el espacio de Morrison, este paciente es quirúrgico. Fondo de saco de Douglas también. Si hay líquido, es quirúrgico. En la fosa esplénica también. Tratamiento no quirúrgico. La sangre intraperitoneal en la tomografía, lavado peritoneal o ultrasonografía, o sea, ecografía, no obliga necesariamente a la parotomía cuando el niño está hemodinámicamente estable. Es lo que les decía, que los cirujanos pediatras, los pediatras prefieren observar y hacerle evaluaciones continuas. Lavado peritoneal diagnóstico positivo. Macroscópicamente, usted hace la incisión para hacer el lavado peritoneal y sale sangre, ya no necesita lavado peritoneal. Eso es operable. Si encuentra restos alimentarios, significa que hay una lesión del tubo digestivo. Si hay materia, o sea, alto, ¿no? Si hay materia fecal, es colon. O si hay bili, es vía biliar o vesícula, o hígado. Entonces, no hay donde perderse en el diagnóstico de lavado peritoneal. Igual que en el adulto, chicos, más de 100.000 glóbulos rojos positivos, más de 500 leucocitos, bacterias, bilis, significa lavado peritoneal diagnóstico positivo. Y ese paciente se prepara para quirófano. Lesiones viscerales específicas. Hematoma duodenal. Trauma de páncreas producido por golpes directos, donde conducen, en los niños que conducen bicicleta, por ejemplo, o en los niños que se caen en las gradas. Perforaciones de intestino delgado cerca del ángulo de Trey generalmente no es la regla, pero generalmente es ahí donde se produce la lesión. Lesiones por ablación del mesenterio o intestino delgado. ¿Se acuerdan ustedes en el adulto las lesiones en asas de Balde que hemos hablado? Cuando hay una desaceleración en el choque de un auto con un objeto fijo, por ejemplo, un árbol o una pared. Pero en los niños, esa desaceleración se puede producir cuando el niño se cae en una grada y va empezando a rodar, porque va sacudiendo, va traccionándose el intestino y se produce una laceración, una ablación, un desprendimiento del meso. Incluso, como en el adulto, se puede desprender esta vesícula y producirse una colecistectomía parcial traumática. Ruptura de vejiga. Los niños están con vejiga llena. Lesiones en silla de montar. Lesiones de la columna vertebral baja, donde existe la famosa parestesia en silla de montar, cuando existen lesiones raquirradiculares, donde ya no hay médula, pero sí hay la famosa cola de caballo. Lesiones de hígado, del vaso, que son órganos macizos, grandes, sobre todo el hígado. Pero dependiendo el tipo de trauma que tengan, dependiendo del tipo de trauma que tengan. Por eso que la hemodinamia del paciente nos va a orientar a ver si ese paciente es o no quirúrgico. Las reevaluaciones periódicas son un arma para detectar tempranamente lesiones de vísceras macizas.
Trauma cráneoencefálico. Igual que en el adulto, tenemos que hacer las evaluaciones. Igual que en el adulto, tenemos que ver el ABNI. Igual que en el adulto, tenemos que ver el Glasgow. Pero vamos a verlo más adelantito cómo se mide la escala de coma de Glasgow en los niños. Los traumas cráneoencefálicos son producidos por choques de vehículos de motor, accidentes de ciclismo o caídas. El cerebro, fíjense, el cerebro del niño duplica su tamaño en los primeros 6 meses y adquiere 80% del tamaño del cerebro a los 2 años. Repito, el cerebro del niño duplica su tamaño en los primeros 6 meses y adquiere 80% del tamaño del cerebro normal adulto a los 2 años. O sea que a los 2 años tenemos un niño con un cerebro normal, que no va a crecer más. El cerebro del niño contiene agua. El espacio subaracnoideo es más pequeño y ofrece menos protección al cerebro. Entonces los hematomas son frecuentes en los niños. ¿Cómo hacemos la evaluación en un paciente con trauma craneoencefálico? Los niños son más susceptibles a los efectos de una lesión cerebral secundaria, más que la primaria. Y la lesión cerebral secundaria más temida es la hipoxia. Es la hipoxia. Paciente con hipoxia cerebral es un paciente con secuelas irreversibles. Entonces tenemos que tener en cuenta la hipotensión. Incluso esta hipotensión puede ser provocada por hematomas subgaleales o epidurales. Pero fíjense ustedes lo que decimos, puede estar presente esa hipotensión a consecuencia de un hematoma subgaleal, o sea, un chinchón. ¿En quiénes? ¿En quiénes? En niños y en ancianos. Hemos dicho que la hipovolemia se puede presentar en niños y en ancianos, sobre todo en aquellos pacientes que tengan un escal de cuero cabelludo. Y no así una persona joven como ustedes puede tener un escal y no se modifica su volemia, no se modifica su presión. Hipotensión, sinónimo de hipovolemia. Y si existe hipovolemia, mucho cuidado con la lesión cerebral secundaria. Porque esa lesión cerebral secundaria, ¿qué va a dar? Disminución de la perfusión cerebral. Va a presentar convulsiones. Va a haber hipoxia, por supuesto. Y va a haber hipotermia. Miren ustedes lo que se libra, de lo que se libera o se libra ese niño, si usted hace una buena evaluación. Para que ese paciente no llegue a tener la lesión cerebral secundaria que conlleva a todas estas 4 que tenemos aquí abajo. Entonces, por eso que decimos que los niños son más susceptibles a los efectos de una lesión cerebral secundaria a hipovolemia. Interesante, ¿no? El tema. Me gusta mucho. Y de aquí ustedes, por ejemplo, pueden sacar miles de preguntas para sus docentes de pediatría. Miles de preguntas. El lactante que no está en coma, pero tiene la fontanela abombada,
debe ser tratada como si tuviera una lesión más grave. Niño traumatizado, lactante traumatizado, que no está en coma, pero tiene la fontanela bombada, debe ser tratada como si tuviera una lesión más grave. Interesante. Los vómitos persistentes, las convulsiones, son indicación de tomografía. Significa edema cerebral. Y ahí vamos a hacer el tratamiento, lo mismo que en el adulto. Diuréticos, osmóticos como el manitol, hiperventilación, cabecera a 30 grados y soluciones hipertónicas. Igual. Hemos dicho también que en el adulto, si el paciente baja en menos de una hora 2 puntos su escala de coma de Glasgow, significa que el paciente empeora y necesita tomografía. Igual en los niños. Paciente con convulsiones, tomografía. El aumento de la PIC por edema cerebral es más frecuente en niños que en los adultos. ¿Por qué? Porque el cerebro, el cráneo está lleno de su cerebro. En cambio, en el adulto, por los años que pasan, existe cierto grado de disminución del tamaño de su cerebro. Y entonces nos va a quedar un espacio entre el cerebro y el cráneo que puede albergar cierta cantidad de líquido sin darle sintomatología al paciente. Hay una atrofia, eso se llama atrofia cerebral fisiológica en el adulto. Entonces el adulto tolera más los hematomas que las personas jóvenes o niños. Un algoritmo que debemos seguir para hacer el tratamiento de los pacientes con traumatismo craneoencefálico. Como en cualquier adulto, el ABCD es la Biblia, es la regla. Por eso es que insistimos tanto en el manejo de los pacientes con trauma. ABCDE, vía aérea, respiración, circulación, control de hemorragia, déficit neurológico, en la revisión primaria, ABDI y exposición. Después que lo hemos revisado, la E lo cubrimos para evitar la hipotermia. Y lo primero que vamos a hacer en esto, después cuando hagamos el ABC, es asegurar la vía aérea. ¿Qué es una vía aérea segura? Un tubo colocado en la tráquea por detrás de la cuerda bucal con balón inflado y conectado a un respirador. Esa es la definición, ¿se acuerdan, verdad? De una vía aérea definitiva o segura. Entonces, asegurar una vía aérea. Y con eso estamos previniendo la lesión cerebral secundaria que acabamos de hablar. ABCDE, después reevaluación continua. Y eso lo van a hacer ustedes, los internos. Control de Glasgow. Estamos en A, en la primera y en la segunda E. Y la tercera E, para nosotros en este caso, en este tema, es la valoración con el especialista, con el neurocirujano. Ahora vemos cómo se mide el Glasgow en niños menores de 3 años. Apertura ocular, si es espontánea, al oír voces, al sentir dolor o ninguna. 4, 3, 2, 1. Apertura ocular. Órdenes verbales. Sonríe o balbucea, 5 puntos.
está irritable, inconsciente, 4, llora o grita con el dolor, 3, gime, 2, sin respuesta, 1. Actividad motora normal, retira la zona que se toca, retrae ante estímulos dolorosos, decortica, descerebra o ninguno. Entonces, esta es la forma de valorar. A mí me gustaría mucho que copien esto, lo impriman, lo plastifiquen igual que la escala de coma de Glasgow y lo mantengan en su bolsillo cuando estén haciendo su internado. Lesiones de médula espinal, traumatismo, raquimedulares en el niño. Más frecuente C1, C2 a nivel de la articulación occipital-troidea. ¿Por qué? Porque la cabeza es más grande, es más pesado. Este espectro de lesiones es por mayor tamaño en cuanto a la cabeza. Hay gran elasticidad de los ligamentos espinales, entonces el latigazo de la desaceleración es mayor. Hay una posición más horizontal de las vértebras cervicales. 40% de los niños menores de 7 años tienen esto, presentan desplazamiento de C2 sobre C3, lo que dificulta el diagnóstico radiológico. Por eso que todo paciente traumatizado pediátrico, hasta que no se demuestre lo contrario, tiene una lesión raquimedular. Descartamos con una tomografía. Entonces, la inmovilización es muy rápida de la columna cervical. Debe hacérsela. También tenemos que tener en cuenta en los traumas, en el examen de un paciente con trauma, al niño maltratado, al niño abusado, al niño abandonado. Existen muestras de cómo diagnosticar un niño maltratado. ¿Cómo vamos a sospechar de ese niño maltratado? Primero, no hay relación entre la historia que le cuentan los papás o la mamá y el grado de lesión física. No, si solamente estaba caminando, se resbaló y se cayó y sin embargo tiene como ese niño, mira ese ojo. No, si solamente entró a la cocina y se quemó. Y sin embargo tiene quemaduras más grandes que la madre o el padre comentan. Entonces no existe una relación entre la historia y el grado de lesión física que tiene ese niño. Dos, los padres responden en forma inadecuada o no cumplen con la indicación médica o se contradicen. La mamá dice que se cayó de la grada, el papá dice que se cayó de la bicicleta o algo así, pero se contradicen. No que eso es reciente, que recién hoy o ayer, y sin embargo tiene las mismas cicatrices antiguas, quemaduras del brazo por el cigarro, por ejemplo, los papás. Entonces, todo eso hay que mirarlo en los niños. Y este interrogatorio que hay que hacer a los papás, lo hace el pediatra o lo hace la trabajadora social. Entonces,
Chicos, no es solo trauma. No hay que creerle tanto a los papás, peor aún si son padrastros o madrastras. Hay que revisarlo, hay que interrogarlo para saber si realmente es caída o es un abuso infantil. Y si usted descubre un abuso infantil en un niño, denúncielo ante la Defensoría, primero con trabajos sociales hospital, y ellos se encargarán de hacer las cosas como tienen que ser. Pero el niño maltratado es un niño traumatizado. ¿Alguna pregunta aquí, hasta aquí del niño? A mí me gustó mucho el tema, siempre me gustó. En algunas jornadas le he dado 1, 2, 3 veces. Pero trauma es una materia muy bonita, no porque la demos nosotros, sino porque es la vivencia que tiene el médico en una emergencia. Y es fácil diagnosticarlo si usted sigue las reglas, sigue los pasos. Bien. Sigamos entonces. Otro tema muy bonito, medio que difícil, medio que fácil, es el trauma en la paciente embarazada. Apasionante porque vamos a tratar 2 personas, a la mamá y al producto. Y si tratamos bien a la mamá, con seguridad que estamos tratando bien al embrión, al niño. Por eso es que tenemos que conocer los cambios anatómicos y fisiológicos que se presentan en la mamá cuando está embarazada. Y de esa forma, cuidar a su producto. Es muy, pero muy importante conocer esos cambios para que no vamos a confundir un cambio anatómico o fisiológico normal con un trauma. El conocimiento de la fisiología del embarazo es relevante a la hora de establecer prioridades y proveer cuidado óptimo para la madre y el feto. Lo que les acabo de decir. Modificaciones gravídicas. Vean esa imagen. ¿Qué cambió en esa mujer? La prensa abdominal, la columna. Miren cómo está. ¿Ven? Vamos notando los cambios. Ese es un abdomen, un cuerpo normal. Esa es la forma del cuerpo de una paciente embarazada. Ambos muy bonitos, ¿no? Ahora hablamos de los cambios o de la anatomía. Hasta la semana 12 del embarazo, el útero es intrapélvico. Significa que está bien protegido por toda la cavidad pélvica, todos los huesos que componen la pelvis, que ya ustedes han visto y hemos estado viendo en la radiografía de la práctica. Pero nada más saben cuáles son los huesos, pero no saben dónde están ubicados. Terminan con un pubis por allá, por el promontorio sacro. O se sientan sobre su pubis o sobre... Entonces es importante que conozcamos los huesos y sepamos dónde están ubicados para hacer una buena descripción de la anatomía de la pelvis. En la semana 20, el útero llega a la altura del ombligo. Y el embarazo a término
el útero llega hasta el apéndice cifoide. Entonces, segundo y tercer trimestre, el feto es expuesto a traumas abdominales. Pero miren cómo es la maternidad tan hermosa, ¿no? Tan tierna, que la mamá cuida a su bebé hasta con su cuerpo desde que lo tiene dentro del abdomen, porque lo protege con su pared abdominal, con su pared uterina, con el líquido amniótico. Por eso que las lesiones fetales por proyectil de arma de fuego no son tan severas si no tuvieran esto, porque tienen que atravesar muchas capas. Lesionan, pero poco. Y menos lesión presentan en sus vísceras la mamá, porque están protegidas por todo esto. La pared abdominal, que es lo que primero uno observa en una pared abdominal, la gran separación de los músculos rectos del abdomen. ¿Qué más? Un aumento del orificio del ombligo. Entonces aparecen las famosas hernias umbilicales en el embarazo. Hay un adelgazamiento progresivo de la pared abdominal a medida que el útero va avanzando en tamaño. Y queda una diástasis de los músculos rectos que las mujeres generalmente lo recuperan haciendo ejercicio postparto. Y una buena faja. El líquido amniótico llega a su máxima cantidad entre las 30 y 32 semanas del embarazo. Y de ahí aparece una disminución progresiva a medida que aumenta la edad gestacional hasta las 38 o 40 semanas del embarazo. No se desaparece, pero disminuye. El polo fetal inferior queda fijo en la pelvis alrededor de la semana 32, que se llama encaje de la presentación, que eso ustedes lo están viendo en ginecobstetricia, ¿verdad? La movilidad del resto del cuerpo es mayor. Entonces, si nosotros fijamos esta imagen, por ejemplo, y leemos esta diapositiva, ¿cuál es el riesgo en un niño con una mujer que se accidenta? Que haya fractura de la columna. ¿Por qué? Porque la cabeza ya está fija en el canal. Entonces, este tercer trimestre de embarazo, el niño corre el riesgo de lesiones raquídeas o raquimedulares de columna cervical en los accidentes con desaceleración brusca. Volumen y composición sanguínea. Hay un aumento de los glóbulos rojos hasta las 34 semanas de gestación, que es un aumento máximo. Hay una hemodilución fisiológica que llamamos anemia fisiológica del embarazo. No porque pierda sangre, sino porque aumenta la cantidad de líquido en la paciente embarazada. Existe también un aumento del fibrinógeno y los factores de la coagulación en un 80%. Entonces los pacientes o la paciente tiene ese compromiso de protección con la aparición del fibrinógeno. El aparato cardiovascular, hay una disminución de la presión arterial sistólica entre 5 y 15 milímetros por debajo del valor normal, salvo que la paciente tenga eclampsia. Después de la 10ª semana, el gasto cardíaco aumenta de 1 a 1,5 litros por minuto. La placenta en el tercer trimestre recibe el 20% del gasto cardíaco. Es harto que se va a la placenta porque ahí se almacena gran cantidad de sangre. Hay un
un aumento de la frecuencia cardíaca entre 10 y 15 latidos por minuto. Toda paciente embarazada siempre es taquicárdica. Hay una disminución del retorno venoso. ¿Por qué? Porque hay una compresión. Fíjense cómo cambia de imagen. Hay una compresión de la vena cava inferior. Y se presenta el síndrome supino hipotensivo por la compresión de la vena cava. Por eso que a la paciente embarazada hay que manejarlo diferente. Lo vamos a ir viendo más adelantito. Hay un aumento de la presión venosa a nivel de pelvis y los miembros inferiores. Y por eso que aparecen varices durante el embarazo. Aquí también tenemos que tener en cuenta esto. Su electrocardiograma. Hay una desviación del eje a la izquierda a menos 15 grados. Hay una onda T aplanada o invertida en D3, en ABF y en las precordiales. Eso no es porque esté enferma el corazón, sino porque por la sobrecarga que tiene ese corazón por el embarazo se presentan estas alteraciones fisiológicas. La parte respiratoria. Hay una disminución de la capacidad residual funcional. Yo creo que ustedes en Neumo han debido hacer espirometría o en fisiología y ahí uno puede medir toda la capacidad. Capacidad total, capacidad vital, capacidad de reserva inspiratoria, capacidad de reserva expiratoria. Eso lo hace uno en práctica con el espirómetro de Hutchinson, se llama, ¿no? En fisiología. Y me imagino que en Neumo también. Pero, a pesar de eso, existe una conservación de la capacidad vital respiratoria. Hay un aumento de la ventilación por minuto, por aumento del volumen corriente y aumento de la frecuencia respiratoria. Toda paciente embarazada está taquineica, fisiológicamente, porque a medida que el útero grávido aumenta, el diafragma va levantándose un poco más y disminuyendo la capacidad pulmonar. Hay una alcalosis respiratoria compensada, lógica, propia por la respiración tipo abdominal o torácica que tiene la paciente embarazada. Disminución de la PO2 arterial y aumento del gradiente alveolo arterial de oxígeno en decúbito dorsal. A la paciente traumatizada embarazada prontamente hay que hacer una gasometría para ver todas estas cosas. Cambios gastrointestinales. Si ustedes han seguido tal vez un embarazo de su mamá, de algún familiar, van a ver cuáles son los cambios fisiológicos gastrointestinales que tiene una paciente embarazada. La paciente traumatizada embarazada siempre está distendida, con estómago lleno. El hígado tiene una sobrecarga, entonces se vuelve más congestivo, es más susceptible a traumas. Hay un retardo en el vaciamiento gástrico. Siempre la paciente está llena, come poco, está llena, puede vomitar. Ahí viene la famosa hiperemesis. Hay un enlentecimiento del tránsito intestinal. La paciente embarazada generalmente es constipada, es estreñida, por compresión y porque fisiológicamente el tránsito intestinal es más lento.
Hay un desplazamiento del contenido abdominal por el útero grávido, o sea que las vísceras están desplazadas. Por eso es que existen esos cambios. La parte urinaria también sufre modificación. ¿Qué hay? Hay un aumento de la perfusión renal en un 30% y por tanto la paciente orina más seguido y va a aumentar el filtrado glomerular. Hay una compresión ureteral que aparenta una hidronefrosis, pero es por la compresión uterina. Le hacemos una ecografía, vamos a ver dilatación ureter y nosotros podemos pensar que tiene algún problema de obstrucción. Y sin embargo es solamente la compresión del útero grávido. Todos esos cambios se presentan. Todos esos cambios tenemos que saberlos, tenemos que conocerlos. Los niveles de creatinina y BUN disminuyen a la mitad de los valores normales. Cambios endocrinológicos. Aquí también tenemos que tener mucho cuidado. Hay un aumento del tamaño de la hipófisis en un 30-50%. Y cuando hay alteraciones hipofisiarias, saben lo que puede pasar en una paciente embarazada. Hay una menor tolerancia a la hipoperfusión. Es decir, Simmons-Sheehan. ¿Qué va a pasar con esto? Con el aumento del tamaño de la hipófisis y todo eso. Va a aparecer un aumento también de la tiroides. La mujer embarazada aumenta el tamaño y pareciera que tuviera un cotito, un bocio. Y si es traumatizada, ese aumento, ¿qué nos va a llevar a pensar? Que esa paciente tenga un hematoma en el cuello. Y nada más, y a veces se lo tiene que abrir para drenar supuestamente un hematoma que no existe. Entonces es importante conocer estos cambios anatómicos y fisiológicos del embarazo. Cambios musculoesqueléticos. Aquí vamos a recordar lo que hablamos al comienzo y lo que hablamos cuando estamos viendo las radiografías de pelvis, por ejemplo. Va a haber una diástasis de la sínfisis del pubis a partir del 7º mes de gestación, entre 4 y 8 milímetros. La sínfisis del pubis, si ven moverse mi flechita en esta imagen, es la unión de ambos lados del ilion y del isquion, la fusión del ilion y isquion bilateral, donde se unen, se llama sínfisis. Entonces, eso está separado. ¿Qué más se separa? La articulación sacroiliaca también está separado. Sigamos viendo. Esta articulación del sacro, es el alerón sacro, con la cresta ilíaca, por ejemplo, el ilíaco, de ambos lados, siempre existe hasta en los adultos, no se fusionan. Siempre hay una separación de 2 a 3 milímetros. Pero si esa separación es mayor y nosotros vemos a la paciente, tenemos que saber que fisiológicamente aumenta, pero no aumenta mucho. Entonces, toda esta anatomía tenemos que conocerla para poder hacer un diagnóstico de si esa paciente tiene o no trauma. No tiene o no esas imágenes que usted encontró en la radiografía.
Siempre tenemos que considerar que el estómago de una paciente embarazada está lleno, está ocupado. ¿Por qué? Porque el útero grávido comprime. Por eso que la mujer embarazada eructa todo el tiempo, tiene náusea, puede vomitar o come poco y se siente llena. ¿Por qué? No porque tenga estómagos chicos, sino que fisiológicamente, por la compresión del útero, disminuye. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para ver que toda paciente traumatizada embarazada, si tiene estas características, hay que ponerle sonda nasogástrica rápida para evitar la broncoaspiración. Existe una mayor tolerancia en la mamá a hemorragia hasta el 35%, sin alterar los parámetros vitales. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos formes. La anemia es solo fisiológica por aumento del líquido, pero la cantidad de sangre es la misma. Miren ustedes, con 35% de la volemia perdida en un shock hemorrágico, ya la paciente tiene un montón de alteraciones. Y en este caso, no hay alteración en sus signos vitales. Hay una compensación hemodinámica por secuestro del volumen del lecho placentario. Puede haber un shock y acidosis fetal. Compensación hemodinámica por secuestro del volumen del lecho placentario. Si usted ve a una paciente que ha tenido hemorragia o un accidente, no va a tener mayores alteraciones. ¿Por qué? Porque la cantidad de sangre almacenada en la placenta va a ser redistribuida en el organismo. Compensatoriamente, ¿no? Estas pacientes embarazadas hacen hipoxia o hipoxemia en decúbito dorsal. ¿Por qué? Por la compresión de la vena cava inferior. Hablando ya del trauma, las características de las lesiones. En un trauma cerrado, la más frecuente es el TEC, las hemorragias retroperitoneales, el desprendimiento prematuro de placenta o llamado abruptio placentae, coagulación intravascular diseminada, ruptura uterina y ruptura prematura de membrana, o sea, pérdida de líquido amniótico. Estas alteraciones tenemos que tener mucho cuidado para que nuestro paciente no presente mayores complicaciones. Ustedes están llevando ginecología obstetricia y van a ver cómo se trata. Esta es una ruptura uterina por un trauma abdominal directo. Este es el famoso abruptio placentae o desprendimiento de placenta. No ruptura prematura de membrana, sino abruptio o desprendimiento de placenta. Y esta paciente, ¿dónde lo mandan? A internación para hacer un reposo. Esta imagen que ven donde está mi flechita es la sangre que se ha acumulado al desprenderse la placenta. Ruptura prematura de membrana. La imagen de su derecha, su pantalla, esa imagen negra, es la pérdida de líquido amniótico. Y esta imagen de su izquierda es lo que microscópicamente se vería.
cuando hay un desprendimiento. Y esta imagen, donde está mi flechita, que es más oscura, es un pequeño hematoma. Y este es el cuadro más temido, que muchos ginecólogos no le dan importancia. Cuando hay desprendimiento prematuro, de la ruptura prematura de membranas con pérdida de líquido amniótico, esa paciente debe ser sometida a anticoagulación para evitar la embolia o el embolismo por líquido amniótico. Embolia pulmonar más común. Ven esa imagen radiológica, ¿cómo está? Ese es a consecuencia de una ruptura prematura de membrana y ha hecho un embolismo pulmonar. Entonces, por eso que esa paciente embarazada, traumatizada con esta característica, hay que usar anticoagulación, heparina de bajo peso molecular. Y lógicamente que para que ustedes pidan los exámenes complementarios, radiografías, laboratorios, no se olviden de pedir coagulograma y no se olviden de pedir función renal. Y esa paciente tiene que ser internada, por lo menos en cuidado intermedio o en una sala de alto riesgo obstétrico. Coagulación intravascular diseminada. Aparecen, no son varices, son manchas equimóticas, hemorrágicas, en miembros inferiores en los pacientes que hay coagulopatías de consumo y después van a una coagulación intravascular diseminada en pacientes embarazadas que han tenido pérdidas sanguíneas importantes. Trauma cerrado. El volante, el cinturón de seguridad, la bolsa de aire son protectores, pero también son elementos de trauma contundente en la paciente embarazada. A ver, ustedes saben que el cinturón de seguridad atraviesa el abdomen, como ven. Entonces, ante cualquier desaceleración, el cinturón se va a convertir en una guillotina para el niño, ayudado por el volante que va a comprimir o la bolsa de aire que desprenda. Por eso es que lo ideal es que una mujer que tenga el tercer trimestre de embarazo no conduzca, porque el asiento lo vaya haciendo cada vez más atrás y sus brazos apenas van a llegar a alcanzar el volante. Entonces mejor no conduzcan. O si van a conducir, utilicen los cinturones de seguridad que utilizan los corredores de auto, que solamente sujeta miembros inferiores, la raíz de miembros inferiores y los hombros, y deja el abdomen libre, no como en este caso. En los traumas cerrados, en el 5%, los considerados leves, se produce muerte fetal secundaria a desprendimiento placentario. En el 5% de los considerados leves, se produce muerte fetal secundaria a desprendimiento prematuro de placenta y no diagnosticada. Por eso, inspección, auscultación, percusión y además tacto rectal y vaginal para ver si no hay un sangrado transvaginal y sospechar del desprendimiento prematuro de placenta. Aquí va bonito. Lesiones penetrantes.
A medida que el útero grávido aumenta de tamaño, el resto de las vísceras abdominales se encuentran protegidas de una herida penetrante. ¿Por qué? No se han encontrado, o muy raras, lesiones penetrantes de abdomen de forma frontal a las vísceras de la mamá. Lógicamente que si es lateral, sí, pero frontales no. ¿Por qué? Porque primero está la pared abdominal de la mamá, con toda su capa. Después está la pared abdominal de la mamá. Después está la pared uterina. Está el líquido amniótico. La otra pared del útero. Y recién llegaría a la víscera. Y en ese transcurso ha disminuido su velocidad, su riesgo de lesión, esa mamá. Por ejemplo, no puede haber perforaciones intestinales, muy raras veces, ni con proyectil de arma de fuego, ni con elemento punzocortante, por la gran protección que tiene. Quemaduras mayores de 60% de superficie corporal, la mortalidad materna es cero, por la cantidad de líquido que la mamá tiene. Menos de 60% o menor de 60%, mayor de 60%, la mortalidad materna avanza al 40%. Y la mortalidad fetal global en quemaduras menores de 60 y mayores de 60 alcanza al 50%. En estos pacientes hay que evitar utilizar la sulfadiazina argéntica, el Flaxul, el Quemacurán. ¿Por qué? Por el riesgo de kernícteros. La sulfadiazina argéntica se absorbe por piel y es tóxica para el bebé. Por eso en las quemaduras utilice toda crema, bañe, lave, lo que sea, pero no coloque Quemacurán. Lesión directa del feto. Las lesiones más frecuentes son las fracturas de cráneo, sobre todo si están en el tercer trimestre, y las hemorragias intracraneales. Los traumatismos directos tienen más posibilidades de presentar durante el tercer trimestre y cuando existen fracturas de pelvis materna. Como el producto está encajado en la pelvis, si hay fracturas de pelvis, la pelvis se deforma completamente. Entonces los traumas craneoencefálicos, los traumas abdominales son más frecuentes en el niño que en la mamá. Recuerden, a mayor edad gestacional, mayor vulnerabilidad de la mamá y del feto, porque ya salió de la caja protectora que es la pelvis. Revisión primaria y resucitación. La atención prehospitalaria es la misma que en el adulto. Hagamos el ABC. El manejo inicial del trauma en el embarazo está dirigido a la reanimación y estabilización de la paciente, ya que en este momento la vida del feto depende de la integridad materna. Entonces la atención que le dan a la madre repercute en el niño. Procedimientos de utilidad. Hagan de cuenta que están manejando un trauma. Obtención de la vía venosa periférica. Vía aérea, vía periférica. Reposición precoz de volumen, aún en ausencia de taquicardia o hipotensión por la anemia fisiológica que el paciente presenta. Aporte de oxígeno suplementario. El aumento del útero grávido desplaza el diafragma, disminuye los campos pulmonares y por tanto presenta dificultad respiratoria o por lo menos de intercambio gaseoso. Y siempre en posición semisentada, si la paciente lo tolera. Lateralización a la izquierda. Si usted atendió a una paciente
grávida en un accidente, lo primero que tiene que hacer es ponerla en decúbito lateral izquierdo. ¿Para qué? Para no comprimir la vena cava inferior y produzca una hipotensión en la paciente que va a repercutir en el embrión. Si hablamos de paciente traumatizada, tenemos que tener mucho cuidado en la movilización de la paciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? La ponemos en tabla espinal y como ven la imagen del medio, está a los lados un collar, un almohadón. Pero la sujetan a la paciente con algo, porque si no, al colocar en esa posición la tabla espinal se va a resbalar la paciente. Entonces, hay que fijarlo. Y la tercera, que es la que más vemos, por ejemplo, cuando uno entra a cesárea, hacen la anestesia o por lo menos el anestesiólogo debería esperar, decir, ya está la ginecóloga aquí para que empiece la anestesia y la paciente no esté mucho tiempo echada de espalda, donde el útero grávido comprima la vena cava inferior y produzca la hipotensión. Entonces, ¿qué hacen? Le hacen la anestesia y el residente o el anestesiólogo desplaza manualmente el abdomen, el útero. ¿Para qué? Para que no comprima la vena cava inferior. De ahí ya llega el cirujano, empieza a hacer la asepsia y el cirujano lo suelta. Una cesárea en 10, 15 minutos máximo está afuera. Entonces, ¿cómo manejamos? Del cúbito lateral izquierdo, poniendo un cajón bajo la pelvis o bajo la camilla, o desplazando manualmente el útero grávido hacia la derecha. Triaje, aunque por sus lesiones, miren lo que dice esto, aunque por sus lesiones la embarazada sea categorizada como crítica, no recuperable, el feto viable debe ser considerado crítico recuperable, por lo que debe brindarse tratamiento enérgico y asignarse prioridad al traslado materno. Aunque por sus lesiones la embarazada sea categorizada como crítica no recuperable, el feto viable debe ser considerado crítico recuperable. ¿Cuánto tiempo? No más de 6 horas, después ya se muere el bebé. Por lo que debe brindarse tratamiento enérgico y asignarse prioridad en el traslado del paciente. Usted puede hacer la cesárea en caso de emergencia en su hospital. Lo importante es sacar el feto. Tener presente las indicaciones de extracción fetal. Por eso, si estamos ante una paciente que está en paro, que no recupera con la resucitación, con los masajes cardíacos, sáquenselo al niño. Si bien no va a poder recuperar los dos, pero lo va a recuperar al niño. Va a ser crítico, pero recuperable. Y ahí viene, ¿hacemos o no la cesárea? ¿Cuándo hacemos la cesárea? Y el caso típico es el anterior. Paciente que entró en paro, recupera, tratan de recuperar, no mejora. En 15 minutos, 20 máximo, hay que sacar a ese niño, porque va a entrar en hipoxia posteriormente y sufrimiento fetal agudo. Indicaciones necesarias: paciente crítico no recuperable, atrapada o no trasladable. Paciente crítica no recuperable. Atrapada, que queda por ahí, entre un auto y otro, o dentro de su cabina, y la paciente muerta. Ahí directo hacen la cesárea. No trasladable por varias condiciones, porque no hay ambulancia, porque está lejos de un hospital, porque no hay medio de transporte. Entonces saquen al bebé, por lo menos lo salvan al bebé. En los pacientes con cardiorrespiratorio que no revierte luego, mire usted, 5 minutos de LSP avanzada, o sea, con medicamentos más. 15 minutos, solamente LSP básica.
Manejo hospitalario, ¿qué hacemos cuando el paciente llega a la emergencia? La distensión del peritoneo materno lo vuelve menos irritable, haciendo difícil el diagnóstico clínico del hemoperitoneo. O sea, no hay signos de irritación peritoneal como tenemos en los pacientes que recibimos en la emergencia. ¿Qué vamos a ver en la ecografía? Ausencia de los signos vitales del feto, ausencia de riesgo en el procedimiento, o sea, no es teratogénico, una ecografía no es, pero no hacerle tampoco la ecografía cada hora. Este ecógrafo es fácilmente disponible, lo encuentra ustedes en las emergencias y además que nos da posibilidad de monitoreo. ¿Cómo? Hice una ecografía hoy, vi una cosa medio rarita, le hago una dentro de una hora. Si persiste en el paciente susceptible a cirugía. La radiografía, todas las fracturas tienen que sacarse. Todas las radiografías de la fractura hay que sacarla. No abstenerse de sacar radiografía porque la paciente embarazada. Eso va a depender del estadio de su embarazo. Primero, segundo, tercer trimestre. Pero mejor si utilizamos los mandiles de plomo que tenemos para hacer radiografía. Entonces, cubrimos el embrión, cubrimos el abdomen con ese mandil y sacamos la tomografía y sacamos la radiografía de miembros superiores, sacamos radiografía de tórax porque tenemos protección con ese mandil. Los equipos de rayos X son seguros ahora, no hay tanto lío. El lavado peritoneal, sí hay que hacerlo. Sí hay que hacerlo. ¿Cómo? Es igual que las anteriores. En la persona mayor ponemos suero, pero hagámoslo por encima del ombligo o por encima del útero grávido. Si está a nivel umbilical del útero, el fondo del útero, entonces hagamos encima de donde termina el útero y dirijamos la sonda de lavado hacia el fondo del saco de Douglas y así podemos hacer el lavado peritoneal. Si es que es positivo, esa paciente va a quirófano. Ahora, si el feto es viable, lo sacan de una vez. Si no es viable, pues buscar un antibiótico que no sea teratogénico. Es importante la monitorización fetal. Ese paciente traumatizado, embarazada, debe quedarse mínimo 24 horas. ¿Para qué? Para hacerle una monitorización fetal permanentemente y ver la evaluación o evaluar el estado de la mamá y del niño. Ese monitoreo debe durar mínimo 4 horas. El monitoreo obstétrico, ver la contractilidad uterina. Si es mayor a una contracción en 10 minutos, durante 4 horas, el riesgo de complicaciones es mínimo. Si es superior al 20%, el riesgo de aborto placental o desprendimiento de placenta es grande. Por eso que en las contracciones uterinas tenemos que ver las características de la contracción y el tiempo de duración de las contracciones y el número de contracciones en 1 minuto para indicar si ese paciente requiere o no cirugía. ¿Qué necesitamos para manejar bien a la paciente? Un correcto manejo prehospitalario, incluido la oxigenación, la sonda y la lateralización. Traslado primario adecuado en la posición en la ambulancia con oxígeno. Llevar a un centro de mayor complejidad que esté en condiciones de atender ese tipo de pacientes. El trabajo multidisciplinario, cirujano, pediatra, ginecólogo, y evitar altas precoces. Todo paciente traumatizado
tienen que quedarse internados por lo menos 24 horas. ¿Por qué? Porque pueden presentarse la famosa hemorragia de 2 tiempos en traumas hepáticos. Evaluación y observación obstétrica, o sea, palpación, tacto, monitoreo ecográfico, monitoreo fetal y traslado secundario adecuado. Etiquetar, estabilizar y evacuar. Así quedan ustedes después de un viernes. Bueno, niños. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? O ya hay mucha hambre. Bueno, nos quedamos aquí entonces. Muchas gracias, chicos, por su participación. Estudien cirugía, estudien cirugía de trauma, porque es lo que van a ustedes convivir en su internado. Es una materia muy bonita, es un cuento, yo les decía, véanlo como cuento. Y van a ver ustedes que no se les va a escapar una sola lesión de su paciente. Pero estudienlo. No lo lean, estudien. Estudien para saber, no estudien para pasar. Y los que sacaron baja nota, ahora tienen el segundo parcial para recuperar. Creo que es menos tema que el primero. Niños, feliz fin de semana, muchas bendiciones. Y a cuidarse, a que no se vacunaron.